Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo durante 6 años. Él lo descubrió y planeó una venganza devastadora, dejándome mutilada y en la miseria. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Emily, 38 años, directora senior de auditoría en una empresa familiar de consultoría financiera. Conocí a mi marido, Brian, 41 años, ingeniero civil y propietario de una empresa de construcción sostenible, hace 12 años, en un evento corporativo. Desde el principio quedó claro que Brian tenía una mirada muy atenta, casi clínica, cuando se trataba de relaciones. Su actitud sospechosa contrastaba con mi espíritu más alegre. Crecí creyendo que el amor podía resistir cualquier cosa. Él, en cambio, creía que la fidelidad era un concepto frágil, sostenido por el miedo y la conveniencia. Brian pasó toda su adolescencia trabajando en el bar de sus padres, un local pequeño y mal iluminado donde la hipocresía de las relaciones fluía entre vasos de cerveza y tomados de la mano ocultos. Solía decir, con una risa cínica, que no había secreto que resistiera a la embriaguez. Viudas coqueteando con los padrinos de boda, maridos intercambiando miradas con las camareras. Nada escapaba a la mirada entrenada de un chico que, antes de cumplir los 18 años, ya sabía identificar la traición en el reflejo de un vaso. Dio forma al hombre en el que se convirtió. Y también moldeó el tipo de marido que decidió ser. Un episodio que nunca olvidó fue cuando vio a la madre de una amiga del colegio bailando sensualmente con un hombre que no era su padre. La escena era demasiado gráfica para ser malinterpretada. Brian se sorprendió y quiso contárselo a todos, pero su propio padre lo detuvo. Decía algo así como, no te metas en mierdas de adultos, hijo. Que se ahoguen solos los que se quieran ahogar. Esta frase se convirtió en un tatuaje invisible en su comportamiento. Desde entonces, optó por la frialdad y el silencio, observar en lugar de confrontar, reunir pruebas en lugar de discutir sentimientos. Al comienzo de nuestro matrimonio, pensé que esta postura era exagerada. Para mí la gente cometió errores, sí, pero hubo espacio para el diálogo y el cambio. Brian no estuvo de acuerdo. Dijo que la confianza, una vez rota, se convierte en arena. No importa cuánto intentes juntarla, siempre se te escapará de las manos. Lo amaba profundamente, pero en ciertos momentos sentí que él esperaba mi traición como si fuera inevitable. Como si estuviera esperando el momento adecuado para atraparme. Este tipo de expectativa constante me dejó sintiéndome asfixiada, como si me estuvieran juzgando por un crimen que ni siquiera había pensado en cometer, todavía. A veces, cuando hablaba de compañeros de trabajo o eventos corporativos, él no hacía preguntas directas. Pero tenía esa manera de archivarlo todo mentalmente, como si estuviera armando un rompecabezas silencioso. Recuerdo una noche que llegué tarde a una cena de empresa y en lugar de preguntar cómo estaba, simplemente dijo, tomé nota. Me reí, pensando que era sarcasmo. Pero ahora que lo pienso, tal vez fue más bien una advertencia sutil, un recordatorio de que él siempre estaba observando. Siempre esperando. Esto me molestó más de lo que quería admitir. Me preguntaba si me veía como su excepción o simplemente como otro ejemplo inevitable. Esa sombra de duda se cernía sobre nuestras conversaciones, nuestras caricias, nuestros silencios. Durante mucho tiempo traté de alejar ese pensamiento. Después de todo, estábamos bien, ¿verdad? Viajamos, reímos juntos, hicimos planes. Pero hubo una parte de él que nunca se rindió del todo. Y, tal vez por ego o desafío, una parte de mí comenzó a preguntarse cómo sería cruzar la línea. No por amor a los demás, sino por ira ante el juicio. ¿Cómo podría demostrar que era digno de confianza? Si en el fondo él nunca creyó que lo era. Esa semana parecía inofensiva. Estaba en Phoenix, asistiendo a una convención de cumplimiento tributario, algo rutinario, técnico e incluso aburrido. Brian continuó con la intensa rutina de la empresa, siempre rodeado de plantas, proyectos y reuniones. Fue en una de estas reuniones que conoció Natalie, un nuevo cliente interesado en un proyecto de invernadero en el patio trasero. Una mujer educada, de porte refinado, casada con un tal Calvino. Todo transcurrió con normalidad, hasta que un detalle trivial se convirtió en el principio de nuestro fin. Mientras Natalie completaba algunos detalles en la oficina, sacó una foto pequeña y ligeramente arrugada del tarjetero de su bolso, que terminó cayendo. Brian, instintivamente, tomó la imagen para regresar. Era una foto de pareja, y el rostro del hombre inmediatamente llamó su atención. Calvino. Pero él no era un extraño. Brian conocía esa cara de alguna parte, pero no recordaba dónde.
El nombre tampoco era extraño. Algo no cuadraba. Allí nació la inquietud. Devolvió la foto sin mostrar nada, pero llevaba esa imagen en su mente. Más tarde, en casa, Brian empezó a revisar mi antiguo Instagram, uno que ya casi no usaba, pero que todavía estaba activo. Y ahí estaba. Una foto de una barbacoa con compañeros de la zona, tomada hace unos años. Yo sonriendo, vaso en mano, y justo a mi lado, Calvin, riendo como si fuera parte de la familia. Era una imagen sutil, pero la proximidad era demasiado íntima para ser una coincidencia. La forma en que nos inclinábamos el uno hacia el otro, las miradas que parecían buscarse. Era una de esas fotos que solo revelan su verdad cuando ya sabes lo que estás buscando. Brian no dijo nada. Ese ha sido siempre su talento. El silencio calculado. En lugar de confrontar, comenzó a observar. Juntando piezas. Revisando mentalmente todos los viajes de trabajo que mencioné durante los últimos meses. Las fechas. Los destinos. Las coincidencias. Cada detalle parecía ahora tener otra capa de significado. Calvin, Phoenix, Natalie, yo. Las piezas estaban sobre la mesa. Y algo dentro de él le dijo que era hora de investigar de verdad. Natalie, a su vez, parecía completamente ajena al fuego que comenzaba a extenderse dentro de Brian. Habló del proyecto con entusiasmo, mostró referencias, comentó que su marido siempre estaba viajando, ese tipo de comentarios que pasan desapercibidos, excepto cuando ya estás buscando señales. Brian empezó a notar todo, las fechas que ella mencionaba, los lugares que compartían. Pero por ahora, ella era solo una pieza indirecta del rompecabezas. No tenía idea de lo que había despertado. Mientras tanto, ¿yo? Él mantuvo la calma. Ignorando las señales, como alguien que está demasiado distraído por el juego como para darse cuenta de que las reglas están cambiando. Aquella simple reunión, que parecía una entrega presupuestaria más, fue el primer movimiento de dominó. Y como toda ficha de dominó que cae, comienza con un toque casi imperceptible. Pero entonces nada puede detenerlo. Brian nunca fue alguien que actuara por impulso. Prefiere observar, planificar, montar el tablero antes de mover las piezas. Pero esa sospecha nunca abandonó mi mente. Calvino y yo. Calvino y yo. Phoenix, San Diego, viajes corporativos. Necesitaba pruebas. Ni insinuaciones, ni sentimientos. Evidencia. Y fue en ese momento cuando decidió tomar la primera acción concreta. Después de unos días, le envió un mensaje de texto a Natalie. Algo sencillo, educado, con el pretexto de revisar el presupuesto del invernadero. Pero en el fondo, quería entender quién era ella, y qué sabía. Su encuentro fue discreto. Un café al final de la tarde, lejos de los círculos comunes. Brian mantuvo la conversación profesional durante unos minutos hasta que mencionó casualmente que Calvin le resultaba familiar. Natalie sonrió y dijo que viajaba mucho. Pero entonces Brian soltó, creo que lo vi en una foto con mi esposa. Su silencio duró medio segundo más de lo debido. La expresión, antes ligera, se volvió estática. Fue suficiente. La duda que había rondado hasta entonces tomó forma en sus ojos. Sin decirlo directamente, Natalie entendió lo que Brian quería decir. Y, sin saber exactamente por qué, quiso saber más. Así empezó todo. Ningún escándalo, ninguna acusación. Solo dos ojos que se encontraron en una trinchera emocional. Brian propuso investigar. Natalie vaciló. Estaba conmocionada, por supuesto, pero había algo en su calma que la convenció. Tal vez fuera el tono comedido, casi frío, de alguien que ya sabía lo que se iba a encontrar. O tal vez fue la desesperada necesidad de no sentirse sola en esto. A los pocos días, contrataron juntos una empresa de investigación. Secreto absoluto. Total discreción. Ningún detalle podía escapar. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de silencio y expectación. Durante 20 días enteros los detectives no encontraron nada. Nada. Los investigadores informaron de rutinas aparentemente normales, mensajes desprevenidos y lugares limpios. Parecía que todo era paranoia. Natalie llegó a pensar que se había imaginado cosas, que le daba vergüenza haber escuchado a un desconocido. Pero Brian no retrocedió. Estaba seguro. Y ella, en el fondo, también. Simplemente aún no tenían las pruebas. Fue entonces cuando, en un análisis de datos cruzados, uno de los investigadores notó algo curioso. Calvin y yo estaríamos en ciudades vecinas la semana siguiente.
Yo en Austin, él en San Marcos. Fue una coincidencia que, a los ojos de cualquiera, no significaba nada. Pero para los ojos entrenados en el dolor, era una pista clara. Brian autorizó un intenso seguimiento de esos viajes. Ahora ya no se trataba de intuición, era una cacería. Y quienes han perdido la paz ya no temen la guerra. Lo que empezó como desconfianza se convirtió en una alianza. 2 traiciones, 2 rutas paralelas de dolor, que chocan en un objetivo común. Brian, con su frialdad estratégica. Natalie, necesita urgentemente la verdad. Ninguno de los dos sabía exactamente qué encontrarían, pero sí sabían que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. Si tuvieran razón, todo cambiaría. Si estaban equivocados, bueno, ya no sabían que estaba bien o mal. Simplemente avanzaron, impulsados por el dolor que arde sin hacer ruido, pero que quema todo por dentro. La investigación que parecía un disparo en la oscuridad se convirtió en un mapa del infierno. Cuando los detectives comenzaron a monitorear nuestros movimientos y los míos durante esa semana en Austin y San Marcos, todo comenzó a encajar. Las reservas en distintos hoteles, realizadas con tarjetas alternativas, los nombres falsos utilizados en recepción, los horarios cronometrados para que no nos pillen llegando juntos. Era un teatro detallado, un juego de sombras. Y yo fui uno de los autores del guión. Ya no había forma de negarlo. Lo que Brian descubrió fue más allá de una traición. Fue casi una operación. Usamos identidades falsas. Yo estaba Alicia Grant, él, Marco. Nombres simples, fáciles de recordar, pero imposibles de rastrear sin acceso al sistema del hotel. Nuestras reuniones se realizaban una vez al mes, siempre los miércoles o viernes, y rara vez en el mismo lugar. La estrategia era clara. Cuanto más se alejaba de la rutina, más segura era la transgresión. ¿Lo más extraño? Nunca nos quedamos en la misma habitación. Elegimos hoteles con puertas interiores comunicadas, 2 habitaciones separadas conectadas por un pasillo discreto que podíamos cerrar con llave en ambos lados. Si alguien nos viera, nos quedaríamos solos. Sobre el papel, éramos fantasmas. Los investigadores también encontraron un apartado de correos en Oakville, registrado con mi nombre alternativo. Aquí llegaban los extractos, recibos y pequeños objetos que utilizaba en los viajes. Los pagos se realizaban con una tarjeta específica, vinculada a una cuenta que abrí usando datos alternativos, vinculada a un correo electrónico que Brian desconocía. Calvin, por su parte, fue aún más cuidadoso. Pagaba en efectivo y cambiaba su número de celular cada 3 meses. No se dejó nada al azar. Nada. ¿Estábamos demasiado paranoicos para caer? O al menos eso pensaba. La investigación reveló hábitos, horarios, patrones. Incluso el perfume que usaba en los viajes era diferente al de todos los días. Todo diseñado para crear una separación mental, como si Alicia fuera otra mujer. Fue un disfraz psicológico, tanto para mí como para él. Y lo más loco, no se trataba de amor. Nunca lo fue. El contacto físico fue esporádico, casi mecánico. La adrenalina procedía del riesgo, de la planificación, de la ilusión de superioridad. Era un juego de ajedrez en el que hacer trampa sin ser descubierto era la victoria definitiva. Brian lo descubrió todo. Y más que traicionado, se sintió ridiculizado. Las escuchas telefónicas recogieron detalles inquietantes. Uno de los audios captados durante una de las reuniones mostró la frialdad con la que hablaba de todo. Es solo un juego, Calvin. Eso es todo. Me gusta el riesgo. Es como engañar a un sistema que cree que es infalible. No hubo pasión. Solo ego. Desafío. Pura vanidad. Y eso es lo que dolía a Brian. No me había enamorado de otro hombre. Había hecho trampa como quien juega un juego secreto contra su propio matrimonio y gané, mes tras mes, durante 6 años seguidos. Cada descubrimiento añadió una capa de humillación. No fue solo una relación extramatrimonial. Fue una vida paralela construida con precisión casi militar. Un guión de espías donde el traidor no era un amante apasionado, sino alguien que simplemente quería demostrar que podía hacer eso y que no me pillaran. No solo fui infiel. Fui metódico, calculador. Y ahora, cada paso que creía haber escondido perfectamente estaba siendo revelado con crueldad. El juego había cambiado. Y el jaque mate estuvo cerca. Fue durante una de esas grabaciones que el hechizo se rompió de una vez por todas. No es que aún quedara mucho por romper, pero lo que quedaba de dignidad en medio de esa historia se disolvió allí. Era mi voz. Claro, firme, sin dudarlo.
Calvin, todo esto era solo un juego. Demostrar que podíamos hacer trampas sin que nos descubrieran. El riesgo, la planificación, el secreto, eso es lo que me atrajo. No hubo cariño. No hubo arrepentimiento. Solo la vanidad inflada de alguien que creía que estaba ganando una guerra silenciosa contra su propio matrimonio. Brian escuchó esto. Y algo dentro de él murió. No fue solo una traición física. Fue una confesión de motivación. El placer no estaba en otra piel, sino en el poder de engañar. La sensación de estar por encima de las reglas. Hablé como quien explica un experimento científico, frío, técnico, casi orgulloso. En otra parte, mi voz era más baja, casi íntima. El tacto nunca me ha saciado como el de Brian. Es el único hombre al que he amado. Y eso, en lugar de consolar, fue como echar alcohol en la herida. Lo amaba y, sin embargo, lo traicioné sistemáticamente. Como si el amor y el respeto fueran cosas separadas. Brian escuchó todo sin saltarse ninguna parte. Durante días revisó los audios como quien lee una carta de despedida. No para buscar una explicación, sino para confirmar que realmente no había justificación. Cada palabra que dije reforzó lo perdido que estaba en este juego enfermizo. Calvino también habló, por supuesto, pero fue secundario. Un cómplice. Un peón tan implicado como yo, pero sin el mismo peso emocional. El foco era yo. La esposa que vivió 2 vidas y que ahora había dejado suficientes huellas para ser capturada. Los investigadores también incluyeron detalles que escaparon a nuestros ojos durante años. Las veces que tuve demasiado frío con Brian después de regresar de un viaje. Los cambios sutiles en el lenguaje corporal. La falsa dulzura para compensar la culpa. Todo se convirtió en evidencia. Todo tenía sentido ahora. Incluso los días en que volví más silencioso, no era cansancio, era la adrenalina en su fase decreciente. La droga de las mentiras está desapareciendo. Pensé que era discreto. Pensé que era invencible. Y Brian estaba allí, al otro lado de la línea, escuchando a mi ego firmar su sentencia. Lo peor es que no tenía idea de que me estaban grabando. Nunca se me pasó por la cabeza que esas paredes hablaran, que las habitaciones que elegimos con tanto cuidado estuvieran armadas contra mí. Fueron 20 días de silencio seguidos de una brutal tormenta de pruebas. Y ahora, con todo desenmascarado, Brian podía actuar. Pero, como siempre, no gritó. No lloró. Él planeó. Con la misma calma con la que fue traicionado, empezó a tramar venganza. Y ni siquiera sospechaba que el final ya estaba previsto. ¿La ironía? Incluso con todo lo que hice, incluso con todos los riesgos, todavía pensaba que tenía el control. Que seguía siendo mi juego. Pero en ese momento, cuando escuché mi propia voz por primera vez, fría, calculadora, inhumana, me di cuenta. Había dejado de jugar hacía mucho tiempo. Brian estaba a cargo ahora. ¿Y qué haría con todo eso? Bueno, eso aún estaba por llegar. Fue un viernes. Uno de esos días aparentemente normales, en los que el caos llega vestido de rutina. Había regresado del viaje la noche anterior, cansado y con la cabeza llena. Entré a la oficina, saludé a mis colegas, tomé un café, todo automáticamente. Hasta que vi el sobremanila sobre mi escritorio. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Había algo extraño allí. El tipo de cosas extrañas que te ponen la piel de gallina incluso antes de abrirlo. Y lo abrí. Y supe, al instante, que mi vida había terminado allí. Sin previo aviso. Sin piedad. Dentro del sobre había una copia de nuestro contrato prenupcial, con algunas cláusulas resaltadas con marcador amarillo. Artículos sobre infidelidad, abandono moral, pérdida de derechos de propiedad. Poco después, docenas de fotos. Calvin y yo en diferentes ciudades, diferentes hoteles, diferentes fechas. Algunas imágenes capturadas por cámaras externas, otras por lentes discretos. Al final, un pendrive. Las manos temblaban. La sangre parecía haber salido de mi cara. Conecté la unidad flash a la computadora y, en el segundo archivo, escuché la voz de Brian. Frío. Quirúrgico. Perdiste. Los tramposos siempre cometen un error. Minutos después, mi mundo ya no existía. El correo electrónico que llegó a los socios de la empresa fue directo. Una declaración formal sobre mi destitución de mi cargo por incumplimiento de conducta moral y profesional. No hay detalles explícitos, pero sí lo suficientes para dejar claro el mensaje. Brian, además de marido,
Era socio del negocio familiar. Ocupé un puesto de confianza, o lo tuve. Sonó el teléfono. Era mi padre. Su voz ya lo sabía. Brian había enviado un resumen de la situación a mi familia. Una solicitud de comprensión ante las actitudes irreparables de su hija. No gritó. No lo expuso en las redes. Pero destruyó lo que más me dolía, mi reputación. Ni siquiera tuve tiempo de intentar defenderme. Ya estaba todo configurado. La narración estaba completa y yo era el villano de un guión perfecto. En cuestión de horas, me sacaron de la empresa, me bloquearon de las cuentas y me sacaron del grupo de gestión. Los amigos en común desaparecieron como si yo fuera un virus. La traición fue probada, documentada y ahora, ampliamente conocida. Ninguna lágrima me ayudó. Ninguna explicación parecía suficiente. Los mensajes que le envié a Brian quedaron sin respuesta. Su silencio fue la sentencia final. Era como si hubiera dejado de existir. Cuando finalmente logré hablar con él, o más bien, cuando él decidió responderme, fue directo. Dijo que podía aceptar el divorcio en sus términos o lo tiraría todo a la basura en las redes sociales. Fotos, audios e incluso vídeos de momentos íntimos con Calvin capturados por los investigadores. Dije que se lo enviaría a mis padres, mi madre, mi hermana. Eso le mostraría al mundo quién era realmente. Brian ya no resultó herido. Fue vengativo. ¿Y lo peor? Tenía razón. No hubo negociación. No había ningún lugar donde esconderse. Estaba en manos del hombre al que había subestimado durante 6 años. Había comunicado la separación a todos, colegas, socios, familiares, sin revelar detalles crudos. Pero fue suficiente para juntar las piezas. Natalie también se separó, discretamente. Ningún escándalo. Sin dramatismo. Ambos contrataron al mismo abogado. En cuestión de semanas todo quedó resuelto. Los términos, las acciones, la división. Dejé la historia como una vergonzosa nota a pie de página. Brian siguió adelante. Me quedé con los escombros de lo que destruí con mis propias manos. ¿Y la peor parte? Todavía no había tocado fondo. El contrato prenupcial que firmamos al comienzo de nuestro matrimonio, que entonces era solo un gesto formal, ahora se convirtió en el arma más poderosa de Brian. Las cláusulas de adulterio eran claras, destacadas y perfectamente aplicables a mi caso. En otras circunstancias, tendría derecho a la mitad de los activos que construimos juntos. Pero allí no tenía voz. Nada de lo que estaba a mi nombre antes del matrimonio ya no me pertenecía. Brian no solo conocía los términos. Él los había planeado. Como si, en el fondo, siempre supiera que algún día necesitaría utilizarlos. Lo único sobre lo que todavía tenía derechos eran sobre los bienes comprados durante el matrimonio. El coche, parte de nuestros ahorros, una cuenta conjunta con un saldo modesto y un piso que compartíamos en el centro de la ciudad. Brian se quedaría con la casa principal, las inversiones y las acciones de la empresa. Pero fue más allá. Me dio un ultimátum: o aceptaba solo el 10% de todo a lo que tendrías derecho, o revelaría todas las pruebas, incluidos los vídeos íntimos grabados por los detectives, a mi familia, amigos y, peor aún, a grupos profesionales de mi campo. No fue una amenaza vacía. Fue un asedio. Sabía que lo haría. Brian nunca amenazó sin intención de llevarlo a cabo. Y yo, ya destrozado emocionalmente y sin el apoyo de nadie, cedí. Firmé el acuerdo con mano temblorosa, en silencio, en la sala de conferencias de abogados que compartía con Natalie. No hubo conversación ni atractivo emocional. Ni siquiera me miró. Era como si estuviera firmando un contrato de compraventa. Así. En cuestión de semanas, había dejado no solo mi matrimonio, sino también mi nombre, mi dignidad y mi identidad como alguien respetable. Brian salió de una sola pieza. Yo, desmoronado. Natalie también se divorció de Calvin. Sin escándalo, sin exposición pública. Todo se llevó a cabo con la misma frialdad quirúrgica. Brian y ella siempre estuvieron en sintonía, al menos en este nuevo contexto. Dos hombres traicionados que decidieron actuar con clase, pero con una firmeza implacable. Mientras yo lloraba escondida en un apartamento vacío, a ellos se les veía en reuniones, eventos y cenas discretas, como dos adultos que superaban el trauma con madurez. El contraste era insoportable. Parecían renacer. Yo era la cicatriz viva de lo que pasó. En los meses siguientes, comencé a darme cuenta de cuánto había perdido, y no era solo dinero. Fue la red de apoyo, las invitaciones a eventos de empresa,
los almuerzos familiares. Me convertí en aquel de quien todos susurraban. La mujer que lo tenía todo y lo desperdició por un juego estúpido. Y a cada intento de recuperar algo, de tomar contacto con alguien, llegaba la misma respuesta silenciosa: puerta cerrada. Brian había ganado. No solo me expusiste. Él me borró. Hiciste de mí un ejemplo. Una advertencia andante para cualquiera que piense en jugar con la confianza de otras personas. Al final no gritó, no me empujó, no me maldijo. Pero me destruyó con una eficacia aterradora. Ninguna bofetada dolería más que el calculado desprecio con el que me redujo a la nada. Todavía tenía un nombre escrito, un CPF, una existencia física. Pero dentro de mí lo único que quedaba era la sensación de que todo lo que fui había muerto en esa oficina, frente a ese sobre. Y aún así, todavía no sabía que el destino me depararía un castigo aún más cruel. Meses después de la separación, cuando por fin comencé a respirar sin sentir que se me hundía el pecho, llegó el diagnóstico: cáncer de mama en estadio avanzado. El tipo de noticias que te obligan a reorganizar todas tus prioridades, incluso cuando ya no tienes casi nada. La cirugía era inevitable. Tuve que extirpar ambos senos. Me sentí mutilada, desgarrada, como si me hubieran arrancado a la fuerza la poca identidad que me quedaba. Los tratamientos comenzaron poco después. Quimioterapia, radioterapia, consultas exhaustivas. Pero lo peor, también perdí mi seguro médico durante la separación. El dinero que me quedó después del acuerdo se destinó directamente a tratamiento. Cada examen, cada medicamento, cada viaje al hospital era otro agujero en el bolsillo y en el alma. ¿Reconstrucción mamaria? De ningún modo. Muy caro. Y ninguna ONG aceptó mi caso en el plazo que necesitaba. Un día, en un momento de desesperación, me tragué mi orgullo y le envié un mensaje a Brian. Pedí ayuda. No fue un chantaje emocional, no pedí amor ni lástima. Simplemente ayuda. Lo leyó. Tardaron 2 días en responder. Y la respuesta llegó como un puñetazo: eres un traidor. Date la vuelta. Neto como tú no mereces compasión. Me destruyó más que el cáncer. Porque allí supe claramente que nunca más volvería a verme como un ser humano. No había lugar para la empatía. Ni siquiera había odio, solo desprecio absoluto. Pasé días en silencio, mirando al techo, tratando de entender cuándo me convertí en una persona tan desechable. El arrepentimiento no cura. El sufrimiento no redime. Nada fue suficiente para tocar a Brian nuevamente. Me habían borrado de su corazón con la misma frialdad con la que borraba viejos correos electrónicos. Unos meses más tarde, vi una foto que me detuvo en seco. Brian y Natalie, cenando con sus hijos en un conocido restaurante de la ciudad. El título era simple: familia. Y lo que más le dolió ni siquiera fue su sonrisa, fue la ligereza. Parecía feliz. Auténtico. Como si el dolor hubiera dado paso a la paz. Y poco después llegó la bomba. Estaban comprometidos. En el restaurante familiar de Brian, rodeado de amigos, personal y familiares. El mismo lugar donde él y yo habíamos celebrado nuestro compromiso años antes. Solo que ahora el brillo estaba en los ojos de Natalie. Supe que le regaló un collar antiguo, una joya con valor sentimental. ¿El detalle que me hizo desmoronar? Era el collar de su abuela. El mismo que me había regalado por nuestro 5º aniversario, y que le devolví cuando nos separamos. Ahora brillaba alrededor de su cuello como símbolo de un nuevo comienzo, como si me hubieran reemplazado oficialmente, incluso en el gesto más simbólico. Y fue en ese momento que lo entendí. Él no siguió adelante. Él reconstruyó todo lo que yo destruí, con alguien más. Y, esta vez, de forma pública, plena, casi triunfante. Yo, en cambio, me miré al espejo y no me reconocí. Sin senos, sin pelo, sin energía. Ya no había confianza en mí. No podía identificarme. Ni siquiera podía hablar con un hombre sin sentirme avergonzada. Vergüenza por el cuerpo, la condición, el pasado. No fue solo la enfermedad. Fue karma. El precio por años de mentiras. Mientras Brian celebraba una nueva vida con alguien que lo entendía, yo sola enfrentaba la sentencia de lo que me había convertido. Y por primera vez me di cuenta. El verdadero castigo nunca fue el divorcio. Era permanecer vivo para ver su felicidad sin mí. Con el paso de los meses, el dolor ya no era solo físico. Era un dolor existencial, de esos que no aparecen en los análisis, pero que consumen todo lo que hay dentro.
Cada sesión de tratamiento fue un recordatorio de que mi cuerpo ya no era el mismo. Ni siquiera mi mente. No mi alma. Intenté encontrar una manera de seguir adelante, de reinventarme, pero las marcas de lo que hice y de lo que perdí eran demasiado profundas. Y fue en ese vacío que sentí la necesidad de hacer algo que nunca tuve el coraje de hacer: pedir perdón de verdad. Ni por mensajes, ni por correo electrónico. Pero de forma simbólica. Definitivo. Compré una tarjeta de San Valentín. Simple. Papel reciclado, sin purpurina, sin frases ya hechas. Escribí a mano, con letra temblorosa, quizá por la emoción, quizá por los efectos del tratamiento. Este fue mi primer regalo de amor verdadero. Hoy te lo paso. No dejes que el orgullo destruya lo que construyeron juntos. Doblé la tarjeta y la puse en una caja, junto con el collar de la abuela de Brian, el que alguna vez fue mío y ahora pertenecía a Natalie. Sabía que ella ya lo usaba, pero necesitaba que ella supiera eso. Acepté. Eso lo entendí. Y que ya no le guardaba rencor. Solo arrepiéntete. Envié la casilla con acuse de recibo. Esperé. Un día. 2. Una semana. Nada. Sin mensajes. Ninguna respuesta. Sin reconocimiento. Silencio. Y lo entendí. El puente que intenté construir llegó demasiado tarde. El gesto que quizás años atrás hubiera significado algo, ahora no era más que un recordatorio del pasado que enterraron juntos. Brian no quería oír más de mi dolor. Y Natalie, con razón, no le debía nada a la mujer que participó en la destrucción de su matrimonio. Por primera vez no me sentí enojado. Solo aceptación. Fue en este silencio que me di cuenta de lo que realmente me hizo el destino. No fue un castigo rápido y explosivo. Fue una ruina lenta, donde todo a mi alrededor se derrumbó mientras yo permanecía viva, viendo todo suceder. Ver a Brian ser amado, respetado y reconectado con la vida. Ver a Natalie sonreír con sus hijos, con la confianza de quien ha encontrado algo sólido. ¿Y yo? Me volví borroso. Un fantasma. Alguien que camina por las calles y nadie lo reconoce. Y, sinceramente, tal vez sea mejor así. Hoy vivo en recuperación. Todavía estoy bajo control y, según los médicos, las posibilidades de curación son buenas. Pero lo más difícil no es sobrevivir. Se trata de lidiar con lo que queda. Me quitaron los senos, mi reflejo se volvió un extraño. No puedo involucrarme con nadie. No por falta de oportunidades, sino por vergüenza. De mi cuerpo. De mi historia. De lo que me he convertido. Los hombres no se acercan. Y cuando se acercan, los alejo. Porque sé que ya no soy lo que solía ser. Y puede que nunca vuelva a ser así. Lo que me queda son recuerdos. Y la certeza de que, al final, no perdí a Brian por otro hombre. Perdí a Brian por mi propio orgullo. Para el juego que inventé. Por la arrogancia de pensar que nunca me atraparían. Él ganó. Y más que eso, ganó con elegancia, con control y con justicia. Hoy miro hacia atrás y entiendo. Él no fue quien destruyó mi vida. Fui yo. Solo. Y ahora sigo, con la única compañía que nunca me abandona, el silencio. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.